Pues su nombre completo de Constantino es Cayo Flavius Valerius Aurelius Constantino. Este emperador nació el 27 de febrero del año 272 en la ciudad de Naissus, en el país de Yugoslavia. Su madre de nombre Helena y su padre llamado Constancio Cloro. Este fue un emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 a.C. y este gobernó el Imperio Romano constante crecimiento hacia su muerte. También se le conoce como Constantino I, Constantino I o Constantino el Grande. En la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Orientales y la Iglesia Católica Bizantina Griega, como San Constantino. También se le considera que este fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Césares hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano, si bien este fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. Seguramente Constantino sea más conocido como el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se descantan por un Constantino que adoptó el cristianismo como un sustituto al paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni quién por seguir. Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos 1 a 3, el sociólogo Rodney Stark sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo de Constantino del cristianismo, sino una respuesta astuta que dio Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado aproximadamente del 0.07% de la población del imperio en el año 150 a 10.5% al año 300. Muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y lo cuestionan la narrativa apologética Eusebio de Césares y Lactancio. Ahora les hablaré un poco de la llegada de Constantino al Imperio Romano. Este fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto cristianismo junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano, con el edicto de Milán en el año 313. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actualmente en Estambul, en el país de Turquía. Nueva Roma o Constantinopla. Facilita la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 326, que produjo la declaración de las creencias cristianas conocidas como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Los historiadores desde Lactancio
y Eusebio de Césares hasta nuestros días. Lo representan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando él ya se encontraba en su lecho de muerte. Tras un largo catecumenado, su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia del cristianismo, en la cual Constantino sería bautizado hasta hallar en su lecho de muerte. Constantino es llamado por su importancia el decimotercer apóstol de las iglesias orientales. Ahora les hablaré sobre un poco de su política religiosa. Su conversión, de acuerdo con Eusebio de Césares, en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del puente Milvio el 28 de octubre del año 312. Tras esta visión, Constantino modificó el estandarte imperial, el lábaro, para marchar a la batalla bajo el signo cristiano del crismón. La visión de Constantino ha sido relatada de maneras diferentes, pero según Eusebio, en primer lugar dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos sobre el sol. Constantino en ese momento la mandó pintar en los escudos de su ejército y ahí comenzó la batalla. Y después de la batalla venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar, la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió inmediatamente al cristianismo. Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la de su elección. Con ellos se retiraban las sanciones por profesar el cristianismo, bajo los cuales muchos cristianos habían sido martirizados, y se devolvieron sus propiedades confiscadas a la iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiera adorar a la divinidad que eligiese. Un edicto similar ya se había emitido en el año 311 por Galerio. Constantino llegó y legisló que el venerable domingo debería ser un día de descanso para todos los ciudadanos, que durante este día los jueces no podrían dictar sentencia ni podrían trabajar en las ciudades. Las monedas todavía llevarían los símbolos de culto al sol, incluso después que los dioses paganos hubiesen desaparecido de las monedas. Los símbolos cristianos aparecían solo como atributos personales de Constantino, entre que sus manos o en sus lábaro. Constantino respetaba la cultura y el cristianismo, y su corte estuvo compuesta por viejos, respetados y honorables hombres. Aquellas familias romanas que rehusaban el cristianismo se les denegaba las posiciones de poder.
el bien 2/3 de los altos cargos del gobierno siguieron siendo no cristianos. Constantino retiró su estatua de los templos paganos. La reparación de estos templos fue prohibida y los fondos de estos fueron desviados a favor del clero cristiano. Se suprimieron las formas ofensivas de adoración, fueran cristianas o paganas. Constantino fue también conocido por su falta de piedad para con sus parientes, consanguíneos y afines, como por ejemplo la ejecución de su cuñado, el emperador romano de Oriente, Licinio, en el año 325. ¿Quién era Crispo? Crispo era el único hijo que tuvo con su primera esposa, Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre su hijastro y su madrastra, y que eso supuestamente podría haber sido la causa de la ira de Constantino, y por esta razón los mandaron a ejecutar a ambos. Ahora les hablaré sobre las leyes de Constantino. Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: una, por primera vez las niñas no podían ser secuestradas. Número 2, se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos, recaudando más del autorizado. Número 3, no se permitían mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudiera ver la luz del día. Número 4, los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas, estos serían quemados introduciéndoles plomo fundido por la garganta. Número 5, el propietario de un esclavo tenía sus derechos limitados, aunque aún podían golpear o matarlo. Número 6, el día domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y los talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. También se permitían, si eran necesario, en las granjas. Hubieron reformas militares. Constantino continuó la reforma introducida por Diocleciano, que separaba el poder civil y militar, Férril 1986. Como resultado, generales y gobernadores poseían menos poder que durante la anarquía militar. Criterios tanto como económicos como de seguridad llevaron a la modificación de la gran estrategia del Imperio Romano durante la primera época del siglo IV. Constantino convirtió el viejo sistema de frontera fortificada en un sistema de defensa elástica, en profundidad, con la formación de una gran reserva central, detrimento de las tropas de frontera, y el fortalecimiento de las caballerías. Él mandó de nuevo al ejército móvil, era acompañado por 2 mariscales de campo. Esta batalla representa el final de la vieja Roma
y el inicio oriental como centro del saber, de la prosperidad y de la preservación de la cultura. Constantino construyó la ciudad de Bizancio, cuyo nombre le daba procedía de los colonos que lo fundaron en el año 667 a.C., precedentes de la polis griega de Megara. Bajo el mando de Bizas, de la ciudad fue refundada en el año 321, dedicado el 11 de mayo de 330, renombrado Constantinópolis, y se acuñaron monedas conmemorativas para celebrar el evento. Constantino renombró la ciudad poniéndole el nombre de Nueva Roma, otorgado a esta un senado y oficiales civiles de forma similar a la antigua Roma, y bajo la protección de la supuesta Veracruz, la vara de Moisés y otras reliquias sagradas. Las imágenes de los viejos dioses fueron reemplazados o asimilados con la nueva simbología cristiana. Flavio Pedro Sabbatio Justiniano, en latín Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, más conocido como Justiniano I el Grande. Justiniano nació en una pequeña aldea dacia llamada Tauresio, junto a las ruinas de Sárdica, la moderna Sofía, en Bulgaria, alrededor del año 482. Su familia era de origen humilde y de lengua latina. Se cree que pudo ser de orígenes trásicos o ilíricos. El cognomen de Justinianus, Justiniano, lo tomó tras ser adoptado por su tío Justino. Su madre, llamada Vigilantia, era la hermana de Justino. Él formó parte de la Guardia Imperial, los Excubitores, pero antes de ser nombrado emperador en el año 518, adoptó a Justiniano y lo llevó con él a Constantinopla, asegurando que recibiese una buena educación. Justiniano siguió así el currículo educativo habitual, centrándose en la jurisprudencia, la teología e historia, y así sirvió durante algún tiempo con los Excubitores. Algunos cronistas, como Juan Malalas, describen su apariencia indicando que era de baja estatura, de pelo rizado, de cara redondeada y atractivo. Justiniano avanzó en su carrera militar con gran rapidez y se abría ante él un gran futuro cuando en el año 518 el emperador Anastasio I falleció. Justino, quien era su tío, fue proclamado nuevo emperador, con una significativa ayuda de Justiniano. Durante el reinado de Justino, comprendido del año 518 al año 527, Justiniano fue el confidente más cercano al emperador. Él mostró mucha ambición y se cree que funcionó como virtual regente mucho antes de que Justino lo nombrara coemperador, el 1 de abril del año del 527. Cuando Justino comenzó a mostrar síntomas de senilidad, a finales de su reinado, Justiniano se convirtió en el gobernante de facto y fue nombrado cónsul en el año 521 y más tarde comandante del ejército de Oriente. A la muerte de Justino, primero el 1 de agosto del año del 527, Justiniano se convertiría en el único soberano del imperio. Justiniano, como gobernante, demostró una gran energía y era conocido como el emperador que nunca duerme, debido a sus hábitos de trabajo. En cualquier caso, parecía que era una persona muy amigable y muy cercana a los demás. La familia de Justiniano procedía de un entorno provincial y no muy elevado, y por ese motivo no basaba su poder en la aristocracia tradicional de Constantinopla. En su lugar, Justiniano se rodeó de personas de extraordinario talento, a los que los elegía no tanto por su origen aristocrático, sino por méritos propios. Alrededor del año 525, contrajo matrimonio con su amante, la emperatriz Teodora, una exactriz y cortesana 20 años más joven que él.
Justiniano, que habría podido casarse con ella, lo hizo debido a la diferencia de clases por su tío Justino I, ya que él promulgó una ley permitiendo el matrimonio entre distintas clases sociales. Teodora se volvería una figura muy influyente en la política imperial y emperadores posteriores seguirían el precedente creado por Justiniano para casarse con mujeres no pertenecientes a la aristocracia. El matrimonio causó gran escándalo, pero Teodora siempre demostró ser una persona muy inteligente, prudente y buena juzgando a las personas, convirtiéndose así en el principal apoyo de su marido. Otros individuos de gran talento al servicio de Justiniano fueron Triboniano, quien era su asesor legal, Pedro el patricio, diplomático y cabeza de la burocracia del palacio, sus ministros de finanzas, quienes eran Juan de Capadocia y Pedro Barcimé, que lograron recaudar impuestos con gran eficiencia, financiando así los proyectos y guerras de Justiniano, y finalmente grandes generales como Belisario y Narses. Desde su coronación como emperador, Justiniano se alejó de los elementos tradicionales de Constantinopla, adoptando un estilo autocrático de gobierno. Para cimentar mejor su poder en solitario, las antiguas ceremonias romanas fueron eliminadas y la institución del consulado de la que había disfrutado él mismo unos años antes con orgullo, fue abolida en el año 541. El gobierno de Justiniano no estuvo exento de oposición. A comienzos de su reinado estuvo a punto de perder el trono por culpa de los disturbios de Nica, y se descubrió una conspiración contra su vida instigada por hombres de negocios, insatisfechos con su gobierno avanzado y su reinado en el año 562. La segunda mitad de su reinado se vio ensombrecida por la epidemia de peste, que se hizo virulenta a partir del año 542. El propio Justiniano cayó enfermo a comienzos de esa década, pero se recuperó. Sin embargo, Teodora, su esposa, murió en el año 548, puede que de cáncer, a una edad relativamente joven, y Justiniano, que siempre había mostrado gran interés por las discusiones teológicas y que siempre había participado activamente en los debates sobre la doctrina cristiana, se hizo todavía más devoto durante los últimos años de su vida. Es por ello que la Iglesia Ortodoxa lo venera como santo el día 14 de noviembre y también es venerado por algunos grupos luteranos en la misma fecha. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Considerado una de las personalidades más importantes de la antigüedad tardía y el último emperador que usaba latín como lengua materna, el gobierno de Justiniano marca un hito en la historia del Imperio Romano de Oriente. El impacto de su administración se extendió más allá de las fronteras de su tiempo y de sus dominios. Su reinado está marcado por el ambicioso y, aunque parcial, recuperatio imperii o restauración del imperio. Debido a sus políticas de restauración del imperio, Justiniano en ocasiones ha recibido el apelativo de último de los romanos por la historiografía moderna. Esta ambición se plasmó en la recuperación de parte de los territorios del antiguo imperio de Occidente. Su general, quien era Belisario, consiguió una rápida conquista del reino de los vándalos del norte de África, y más tarde el propio Belisario, junto con Narses y otros generales, conquistaron el reino ostrogodo de Italia, restaurando tras más de medio siglo de control bárbaro los territorios de Dalmacia, Cilicia y la península itálica, incluyendo la ciudad de Roma en el territorio del imperio. Otro de sus más impresionantes legados fue la compilación uniforme
del derecho romano en la obra del Corpus Iuris Civilis, que todavía es la base del derecho civil de muchos estados modernos. Esta obra fue realizada en su mayor parte por el Questor Sacri Palatii Triboniano. Su reinado también marcó un punto álgido en la cultura bizantina y su programa de construcción dio como frutos obras de arte tales como la iglesia de Santa Sofía, que sería el centro de la iglesia ortodoxa durante muchos siglos, y otro de sus mayores logros espectaculares del reinado de Justiniano fue la recuperación de grandes territorios del Mediterráneo occidental que habían ido desapareciendo del control imperial a lo largo del siglo V. Como emperador cristiano romano, Justiniano consideraba que era su deber divino restaurar el imperio romano a sus antiguas fronteras, aunque nunca participaría personalmente en las campañas militares. Presumió de sus victorias en los prefacios de sus leyes e hizo que fueran conmemoradas en las obras artísticas de su reinado. Las reconquistas fueron llevadas a cabo principalmente por su general Belisario. La ideología de la Recuperatio Imperii o la restauración del imperio es una formulación que responde a los sentimientos extendidos entre amplias capas de la población de la Pars Occidentalis, sobre todo entre el elemento senatorial urbano y sectores vinculados con la administración y en parte del gobierno del Imperio de Oriente, que intelectualmente juega con la continuidad imperial en Occidente. De hecho, el sentimiento de romanitas se encuentra en el siglo VI, ampliamente extendido por todo el imperio, y es correspondido por la ideología oficial del gobierno imperial, según la cual este no se hundió en Occidente, sino que los bárbaros gobiernan allí en nombre del emperador de Oriente. Y por parte de la inteligencia de Constantinopla, Justiniano heredó de su tío una serie de hostilidades en curso entre el imperio bizantino y el imperio de Sasánida. En el año 530, el imperio bizantino logró derrotar a un ejército persa en la batalla de Dara, y aunque al año siguiente las fuerzas romanas comandadas por Belisario fueron derrotadas en la batalla del Calínico, a la muerte del rey Cabad I en septiembre del año 531. Justiniano concluyó un tratado de paz de duración indefinida conocido como la Paz Eterna con su sucesor Cosroes I en el año 532, que finalmente sería roto por el rey persa en la primavera del año 540. Este tratado serviría para asegurar la frontera oriental, permitiendo a Justiniano dirigir su atención hacia el oeste, en donde los pueblos germánicos de religión arriana se habían asentado en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. En mayo del 530, el monarca prebizantino Hilderico fue depuesto por su primo Gélimer, aduciendo que por su falta de personalidad habían llevado a los vándalos a ser derrotados por las tribus moras. Las protestas de Justiniano para que Hilderico pudiera regresar a Constantinopla no fueron escuchadas, por lo que preparó con cuidado una campaña que debía combinar eficacia militar y sobriedad de costes. Juan de Capadocia, responsable de las finanzas del imperio y opuesto a la guerra, accedió al final a llevar los gastos de la campaña de una forma rígida. Belisario, el general más brillante de Oriente, fue el encargado de llevar las armas. La decisión de atacar el reino vándalo coincidió con la aparición de una serie de debilidades, y la simbiosis entre invasores e invadidos no llegó nunca a consolidarse, lo cual generó hostilidades con los últimos. El miedo a revueltas internas había conducido a la desfortificación de los núcleos urbanos, por miedo a que acogieran revueltas y que a su vez un general godo que regía Cerdeña en nombre del monarca de Cartago
pretendió con ayuda militar oriental gobernar de forma independiente, pero fue detenido por Gelimar antes de que dicha ayuda llegara. La flota oriental, compuesta por 92 dromones que escoltaban 500 transportes, abandonó los puertos de Constantinopla a mediados de junio del año de 533. Vía Cilicia alcanzó las costas africanas al cabo de 3 meses, desembarcando en la ciudad de Caputbada, en la actual Túnez, con un ejército de unos 15.000 hombres, más un número indeterminado de tropas auxiliares de bárbaros. Belisario encontró escasa resistencia y venció a los vándalos, que habían sido tomados completamente por sorpresa en la batalla de Ad-Decimum, el 14 de septiembre del año 533. Más tarde volvería a derrotarles en la batalla de Tricamerón en diciembre, tras la cual Belisario tomó la ciudad de Cartago. Gelimer, temeroso que entronizaran al depuesto rey, había ejecutado a Hilderico antes de la caída de Cartago y huyó a los rebordes montañosos en el monte de Papúa, en Numidia. Finalmente optó a entregarse a finales de marzo del año 534 y Belisario lo condujo hasta Constantinopla, donde el general fue recibido con grandes honores y hasta con la celebración de un triunfo romano, ceremonia que durante siglos había estado reservada al emperador. La provincia fue anexionada al imperio, y las islas de Cerdeña, Córcega, las islas de Baleares y la fortaleza de Ceuta cerca del estrecho de Gibraltar también pasaron al control bizantino en la misma campaña. Otra de sus campañas más importantes fue contra el reino ostrogodo, en su primera fase del año 535 al año 540. Al igual que ocurrió en África, los problemas dinásticos en el reino ostrogodo de Italia supusieron una oportunidad para la intervención militar del imperio bizantino. A la muerte de Teodorico el Grande, el control de la política ostrogoda cayó en manos de su hija Amalasuntha, la cual ejerció el poder en nombre del rey niño Atalarico, hasta que éste falleció el 2 de octubre del año 534. La regencia se caracterizó por ser un viraje político hacia Oriente, generando una fuerte oposición interna. La pronta desaparición de su hijo forzó a la regente a la búsqueda de un monarca formal. Tras el que seguir moviendo los hilos del gobierno, el elegido fue Teodato, con el que contrajo matrimonio a fines del año 534. Sin embargo, Teodato hizo prisionera a la reina, encerrándola en una residencia en la isla Martana, en el lago de Bolsena, en donde la hizo asesinar en el año 535, posiblemente a instigación de Teodora, que buscaba un casus belli para intervención de Justiniano. Este mismo año Justiniano daría 2 golpes de mano que le permitieron tomar Cilicia al mando de Belisario y Dalmacia. Por Ilírico Mundo, Teodato recurrió a una embajada papal, pero se envió una embajada imperial paralela al propio monarca ostrogodo para establecer un acuerdo secreto de cesión de Italia al imperio. Justiniano reorganizó la jerarquía militar para poder poner al frente de las campañas italianas a Belisario, ya que Mundo había fallecido en la ofensiva de Dalmacia. En su lugar se puso a Constantiniano, que recuperó la ofensiva en Dalmacia, reocupando Salona y expulsando a los ostrogodos de la región. Belisario invadió Cilicia ese mismo año, al mando de 7.500 hombres, y avanzó dentro de Italia, saqueando Nápoles y capturando la ciudad de Roma, el 9 de diciembre del año 536. Para entonces, Teodato había sido dispuesto por su ejército, que eligió el rey Vitiges, comandante de su guardia personal. En su lugar, este reunió un gran ejército y asedió a Roma entre febrero del año 537 y marzo del año 538, pero fue capaz de volver a tomar la ciudad. Justiniano envió a otro general a Italia, Narses,
pero las tensiones entre Narses y Belisario dañaron el progreso de la campaña. Milán fue tomada, pero pronto fue recapturada, arrasada y arrastrada por los ostrogodos. Justiniano hizo volver a Narses en el año 539 y para entonces la situación militar se había vuelto de nuevo a favor de los bizantinos. Y en el año 540 Belisario alcanzó la capital ostrogoda de Rávena. Ahí recibió el ofrecimiento de los ostrogodos de ser proclamado emperador romano de Occidente, al mismo tiempo que llegaban al lugar enviados de Justiniano para negociar una paz que situaría la región al norte del río Po en control de los godos. Belisario fingió aceptar la oferta y entró en la ciudad en mayo del año 540 para reclamarla en ese momento para el Imperio Romano. Entonces fue llamado de vuelta a Constantinopla, en donde acudió con Vitiges y su mujer Matasuntha como cautivos. Belisario llegó a Oriente en el año 541, pero tras algunos éxitos fue llamado de nuevo a Constantinopla en el año 542. Los motivos de su llamada se desconocen y aunque pudo haberse debido a la corte imperial, llegaron rumores de deslealtad por parte de él. El brote de una grave plaga causó una decaída de las hostilidades en el año 543. El año siguiente, Costroes derrotó a un ejército bizantino de 300.000 hombres, pero no tuvo éxito en el asedio de la ciudad de Edesa. Ninguna de las partes logró avances y en el año 545 se acordó una tregua para la parte sur de la frontera romano-persa. La guerra en Lácica continuó en el norte durante varios años, hasta que se acordó una segunda tregua en el año 557 que continuaría con el acuerdo de paz de 50 años del año 562. En el tratado los persas accedieron a abandonar a Lácica, a cambio de que el imperio bizantino abonara un tributo anual de 400 o 500 libras de oro. Campañas contra el reino ostrogodo en la segunda fase del año 541 al 554, mientras que el esfuerzo bélico se centraba en Oriente, la situación en Italia empeoró. Los ostrogodos, dirigidos por los reyes Hildibaldo y Erárico, ambos asesinados en el año 541 y especialmente por Totila, consiguieron rápidos avances tras su victoria en la batalla de Faventia en el año 542. Reconquistaron las principales ciudades del sur de Italia y pronto tuvieron en su control la mayor parte de la península. Belisario fue enviado de vuelta a Italia a finales del año 544, pero carecía de tropas suficientes para dar la vuelta a la situación. Al no lograr avances fue retirado del mando en el año 548 y aunque antes tuvo éxito en una batalla marítima contra 200 naves godas, durante este periodo la ciudad de Roma cambió de manos en 3 ocasiones, mas la primera fue tomada y despoblada por godos en diciembre del año 546 y después reconquistada por los bizantinos en el año 547 y tomada finalmente por los godos en enero de 550. Totila también saqueó Sicilia y atacó la costa griega. Finalmente Justiniano envió una fuerza de aproximadamente 3.500 hombres, 2.000 de los cuales fueron derivados a invadir el sur de la península ibérica en manos de los visigodos. Bajo el mando de Narses, el ejército llegó a Rávena y en junio del año 552 derrotó a los ostrogodos decisivamente en la batalla de Mons Lactarius en octubre de este año, acabando con la resistencia goda. En el año 554 fue derrotada una invasión a gran escala de los francos en la batalla de Casilino, que aseguró el control de Italia, aunque Narses le llevaría varios años reducir los restantes puntos de resistencia góticos. Al final de la guerra, Italia quedaba asegurada con una guarnición de 16.000 hombres, habiendo tenido la conquista a un coste económico aproximado de unas 300.000 libras de oro. El precio de la conquista del reino ostrogodo quizás podría considerarse excesivo, y se provocaron continuas campañas de desgaste, siendo víctima principal la población itálica, que sufrió la destrucción de su tejido social, productivo, político y fue azotada por la peste.
Los 20 años de lucha aceleraron dramáticamente la transición al mundo medieval. Roma perdió su entidad urbana y se dejó ser la ciudad por antonomasia del mundo mediterráneo. La pragmática sanción del año 554, mediante la cual Italia era reintegrada al Imperio Romano, ratificaba la situación de facto al otorgar a los obispos el control de diversos aspectos de la vida civil, como la actividad de los jueces civiles y la administración de las ciudades, poniéndolos a cargo del aprovisionamiento, la nona y los trabajos públicos, al tiempo que quedaban exentos de la autoridad de los funcionarios imperiales. Adicionalmente a las otras conquistas efectuadas, el imperio logró establecer su presencia en una parte de la Hispania visigoda. Cuando el usurpador Atanagildo solicitó ayuda en su guerra civil contra el rey Agila I, Justiniano hizo llegar una fuerza de 2000 hombres, que según el historiador Jordanes eran comandadas por el prefecto del pretorio Oliverio. Los bizantinos tomaron Cartagena y otras ciudades de la costa sudeste, fundando la nueva provincia de Hispania, que finalmente acordarían con Atanagildo una vez convertido en rey, habiendo sido decisiva la colaboración oriental para decantar la guerra civil en el reino peninsular hispano, a favor de aquel candidato frente a Agila. Pero la compensación territorial nunca fue plataforma para la conquista de la antigua Hispania. De hecho, las zonas concedidas en el año 552 comenzaron a menguar en las décadas siguientes, y especialmente durante el reino de Leovigildo, que su evaporación en el año 624 finalizó, en el que los bizantinos fueron definitivamente expulsados por el rey Suintila. No obstante, la conquista de la provincia de Hispania supuso el apogeo de la expansión del imperio bizantino en el Mediterráneo, uno de los eventos que tuvieron lugar a finales del reinado de Justiniano. Demostraron que la propia Constantinopla no estaba a salvo de incursiones bárbaras desde el norte, hasta el punto de que incluso relativamente benévolo historiador Menandro Protector se ve obligado a explicar la incapacidad del emperador de proteger su capital sobre la base de la debilidad de su cuerpo a una edad avanzada. En sus esfuerzos por renovar el imperio romano, Justiniano estiró peligrosamente sus recursos sin tener en cuenta las realidades de la Europa del siglo VI. Paradójicamente, la gran escala de los éxitos de Justiniano probablemente contribuyeron al posterior declive del imperio. La totalidad de la obra legislativa de Justiniano se conoce hoy en día como el Corpus Iuris Civilis, y está compuesto por el Codex Justinianus, el Digesto o Pandectas, las Institutas y las Novellae. Las Institutas de Justiniano serán la conclusión de reiterados intentos previos a reunir el derecho vigente en un cuerpo legal, recogiendo tanto para las leyes como para los iura. Justiniano fue un prolífico constructor, y el historiador Procopio da testimonio de sus actividades. En esta área de gobierno, bajo se terminó la construcción de la iglesia de San Vital de Ravenna, en la que aparecen dos famosos mosaicos en los que se representa a Justiniano y a Teodora, su esposa. Su obra, sin embargo, más famosa sería la reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía, que había sido destruida en los incendios de los disturbios de Nica. Su reconstrucción, realizada bajo un plan completamente distinto, fue realizado bajo la supervisión de los arquitectos Isodoro de Mileto y Antemio de Trailes. El historiador bizantino Procopio de Cesarea describió la construcción del templo en su obra sobre los edificios, en latín, de Aedificilis. Se emplearon más de 10.000 personas para dicha construcción,
y el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas, el templo de Artemisa en Éfeso y grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia y piedra negra de la región de Bósforo, al igual que piedra amarilla de Siria. Según Procopio, Justiniano firmó la terminación del edificio la frase «Salomón te he superado», en alusión a la construcción del templo de Jerusalén. Esta nueva catedral, con su magnífica gran nave llena de mosaicos, se convirtió en el centro de la cristianidad oriental durante siglos, al igual que había ocurrido históricamente. La salud económica del imperio estaba basada esencialmente en la agricultura y el comercio. A larga distancia floreció, llegando tal al norte como en Cornwall, en donde el estaño era intercambiado por trigo romano. Justiniano hizo este tráfico más eficiente, construyendo un gran granero en la isla de Tenedos para almacenamiento y posterior transporte a Constantinopla. Justiniano también intentó encontrar nuevas rutas para el comercio con Oriente, que se estaba viendo muy perjudicado por las guerras contra los persas. También estableció relaciones de amistad con el reino de Aksum, que pretendía que se efectuaran como mediadores de comercio para la seda, que se transportaba desde la India hacia el imperio. Estos fueron, sin embargo, incapaces de competir con los mercados persas en India, y el oro y la plata se extraían en los Balcanes, Anatolia, Armenia, Chipre, Egipto y Nubia. Justiniano murió el 14 de noviembre del año 565 sin descendencia. Es por ello que lo sucedió en el trono Justino II, hijo de su hermana Vigilantia y casado con Sofía, la sobrina de la emperatriz Teodora. El cuerpo de Justiniano fue enterrado en un mausoleo en la iglesia de los Santos Apóstoles, y su reinado tendría un gran impacto en la historia mundial, dando lugar a una nueva era en la historia del imperio, en el imperio bizantino y de la iglesia ortodoxa. Fue el último emperador que intentó recuperar los territorios que poseyó el imperio romano en tiempos de Teodosio I, y con este fin puso en marcha grandes campañas militares, desarrollando también una colosal actividad constructiva, emulando la de los grandes emperadores romanos del pasado. La Iglesia en sus primeros tiempos no era aliada del Estado, más bien era proscrita y perseguida. Sus prerrogativas eran a menudo tomadas como sediciosas, pero una serie de eventos que sucedieron a lo largo del siglo le cambiaron la cara al cristianismo para siempre. Es lo que se conoce como Giro Constantiniano. Digamos que la relevancia de Constantino, no solo para el catolicismo, sino para la religión cristiana en general, es muchísima. No por nada era Constantino el Grande. Y al decir cristiana, nos referimos a todas las ramas de la religión, que con sus diferencias y particularidades, todas profesaban su creencia en Jesús. Católicos, metodistas, ortodoxos, anglicanos y una larga etcétera. Constantino fue relevante para colocar a Jesucristo como figura religiosa central, con base en, ya saben, los métodos como ama a Jesucristo. Constantino gobernó el Imperio Romano del año 306 al 337 y lo unificó de nuevo en uno solo, después de que por diversas disputas y razones este se había dividido en 4 grandes regiones. Se le tuvo por un buen gobernante y un gran conquistador. Para muchas ramas del cristianismo,
es de hecho un mismísimo santo patrón. Y es que varias reformas que hizo durante su mandato fueron el punto clave para que el cristianismo creciera y se difundiera por todo el imperio. Porque la verdad, antes a los cristianos no les iba nada bien. Azotados, torturados, usados como divertimiento para los leones en los espectáculos del Coliseo, su idea de un Dios único se oponía a los cultos paganos oficiales y a la veneración de los propios emperadores, por lo que fueron perseguidos durante 3 siglos. Pero todo esto se acabó con Constantino, quien en el 313, junto al emperador Licinio, firmó el Edicto de Milán. Y Constantino no solo se quedó ahí, también apoyó económicamente a la iglesia, concedió privilegios al clero, promovió el cristianismo en altos mandos y construyó basílicas. Bueno, hasta convocó al concilio de Nicea en el 325. Importante porque este le dio una unidad religiosa al cristianismo en cuanto a la divinidad de Jesús, ya que nadie se ponía de acuerdo. Lo cierto es que como tal, Constantino no se bautizó y oficializó su adherencia al cristianismo hasta poco antes de su muerte, en el 337. Mucho han especulado los historiadores sobre las razones que llevaron a Constantino a empatizar con la religión. Es famosa la historia de la batalla del puente Milvio contra el emperador Magencio, y tras la cual finalmente unificó el imperio. Según el relato, Constantino recibió un mensaje divino para adornar los escudos de su ejército con un símbolo cristiano, que finalmente le llevaron la victoria. Se especula también que fue en parte por su santa Helena, quien es su madre, quien se volvió creyente cristiana y quien influyó directamente en el emperador. Como sea, es claro que su conversión también tuvo muchos propósitos políticos. En una religión que se propagaría por el imperio, Constantino vio la oportunidad de adherir creyentes cristianos a su mandato y así fortaleciéndola, dándole también una cierta justificación religiosa a su gobierno. Y si bien el cristianismo no se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano hasta el año 380, con el Edicto de Tesalónica, firmado por el emperador Teodosio. Durante el mandato de Constantino se dieron los sucesos claves para la propagación del cristianismo que le llevaron a la religión a ser una de las más profesadas en el mundo. El Imperio Bizantino, a menudo también llamado Imperio Romano de Oriente o simplemente Bizancio. Este tiene lugar entre el año 330 y 1453, con su capital fundada en Constantinopla. El tamaño del imperio cambió con los siglos, en diferentes momentos, poseyendo territorios en Italia, Grecia, los Balcanes, Levante, Asia Menor y Norte de África. Bizancio fue un estado cristiano, con el griego como lengua oficial, y los bizantinos desarrollaron su propio sistema político, sus prácticas religiosas, su arte, su arquitectura, que aunque muy influenciada por la tradición cultural grecorromana, fue distinta y no una simple continuación de la antigua Roma. El Imperio Bizantino fue una potencia medieval más antigua y su influencia continúa hoy en día, especialmente en la religión, el arte, la arquitectura y las leyes de muchos de sus estados. Estos en el occidente, Europa central y oriental. El nombre Bizancio fue acuñado por los historiadores del siglo XVI, basados en que el primer nombre de esta fue Bizancio, antes de pasar a ser Constantinopla.
Esta fue y sigue siendo una etiqueta imperfecta, pero muy conveniente, que diferencia al Imperio Romano de Oriente del Occidente, especialmente importante tras la caída del segundo. De hecho, por este motivo, hay un acuerdo universal entre historiadores sobre que el periodo que se refiere término Imperio Bizantino sitúan la fecha de fundación en Constantinopla en el año 330, otros en la caída del Imperio Romano en el año 476, y otros prefieren el fracaso de Justiniano I en la unificación del imperio en el año 565. Los inicios del Imperio Bizantino se remontan a la decisión del emperador Constantino I, esto al trasladar el Imperio de Roma a Bizancio, el 11 de mayo del 330. El nombre popular de Constantinopla, de Ciudad Constantino, sustituyó la elección oficial del propio emperador, esta a la nueva capital, que tenía un excelente puerto natural de entrada en el Cuerno de Oro y una entrada a caballo entre Europa y Asia. Esta podía controlar barcos a través de Bósforos, entre el Mar Negro, que conectaba un lucrativo comercio entre el Oriente y Occidente. Una gran cadena que se extendía a través de la entrada del Cuerno de Oro y la construcción de enormes murallas de Teodosio. Entre el año 410 y 413, la ciudad podía enfrentar ataques tanto por mar como por tierra, al irse añadiendo a lo largo de los siglos edificios espectaculares. La cosmopolita ciudad se convirtió en una de las más bellas de todos los tiempos y la ciudad sin duda cristiana más rica del mundo. Los emperadores bizantinos residían en el espléndido Gran Palacio de Constantinopla y gobernaban con los monarcas absolutos con un vasto imperio. Como tal, el emperador necesitaba la asistencia de un gobierno externo y una burocracia extensa y suficiente. A pesar de ser un gobierno absoluto, se esperaba de un emperador, por su gobierno, por su población y por la Iglesia, que generara sabia y justamente su gobierno. Lo más importante, necesitaba un emperador de éxitos militares, que tuviera prácticas institucionales y que sea poderoso en Bizancio. Los generales en Constantinopla y las provincias podían, y lo hicieron, destrozaron a un emperador que fracasara en las defensas de fronteras. Aunque trajera consigo la catástrofe económica, sin embargo, en condiciones normales, el emperador era el jefe supremo del ejército, cabeza de la iglesia y del gobierno, controlaba las finanzas públicas y nombraba o destituía nobles según su voluntad. Pocos gobernantes en la historia han tenido tanto poder. Mediante la continuidad, ciudadanos orquestaban dinastías, rituales, vestimentas y nombres de la institución del emperador bizantino. Este fue capaz de sobrevivir durante 12 siglos seguidos. Los bizantinos daban gran importancia al nombre militar, a la riqueza, a la herencia y al nacimiento respetable de un individuo. Los miembros de las clases altas de la sociedad poseían tres cosas. La riqueza provenía de la propiedad de las tierras o de administración, luego de una administración individual. Los individuos de la nobleza no eran estáticos y no eran siempre de la familia, prosperaban y se hundían a lo largo. El rango era visible para todos los miembros de la sociedad mediante el uso de títulos, sellos, insignias, vestimentas especiales y joyería personal. La mayoría en las clases bajas seguía la profesión de padres, aunque la herencia, la acumulación de riquezas y la ausencia de la prohibición formal en la movilidad era menos y ofrecía una pequeña posibilidad de que esta persona mejorara su posición social. Había empleos mejores, como la ocupación de asuntos legales, administración y comercio, que en una forma era ganarse la vida demasiado parecida para los bizantinos. En el peldaño inferior estaban los artesanos, luego los granjeros propietarios de sus propias parcelas de tierra, y luego un grupo mayor, los que trabajaban las tierras de otros, y finalmente los esclavos, que estos normalmente eran prisioneros de guerra, mucho menos numerosos que los trabajadores libres. La extensión geográfica del Imperio Bizantino cambió a lo largo de los siglos al irse sucediendo los triunfos y derrotas militares a cada emperador. A los inicios de la historia, el imperio, sus territorios, incluían Egipto, Siria, Líbano y Palestina. Grecia era menos importante en términos prácticos de un símbolo de la aldea bizantina. Tenía los mismos herederos verdaderos de cultura greco-romana, Italia, Sicilia, y estas serían defendidas con éxito. Estas terminando por las conquistas musulmanas de los siglos 7 y 8, arrebatando al imperio sus territorios en Levante del Norte, África y el este de Asia Menor. Al menos el imperio se mantuvo firme como una burlante frente de expansión árabe en Europa. Con Constantinopla resistiendo por 2 veces los asedios árabes, aunque el imperio bizantino se tambaleó con sus cimientos,
Posteriormente, en el siglo IV, los bulgaros hicieron incursiones significativas en las zonas. La dinastía macedonia trajo consigo resurgimientos de las suertes bizantinas. Italia controló los molestos piratas de Creta y consiguió victorias contra los árabes de Chipre, la Grecia continental y Dinamarca. El siguiente emperador, León VI, perdió la mayor parte de las ganancias, pero a los mediados del siglo X se lograron victorias en la Mesopotamia controlada por los musulmanes. Hoy en día aún podemos encontrar la influencia de la arquitectura bizantina en muchos de los arquitectos. Los arquitectos bizantinos siguen siendo utilizados en sus edificios las órdenes clásicas, recogiendo ideas del Próximo Oriente, entre otros sitios. Los diseños pasaron a ser más eclécticos que en su antigüedad, especialmente teniendo en cuenta la costumbre de reutilizar para las nuevas estructuras materiales procedentes de edificios más antiguos. Había también un claro énfasis en la función, más que en la forma. Había una mayor preocupación por el interior que por los exteriores de los edificios, siguiendo con la construcción de las estructuras romanas por excelencia, tales como acueductos de arcos, anfiteatros, hipódromos, baños y villas. Los bizantinos enriquecían las iglesias con cúpulas, monasterios, amurallados y fortificaciones más sofisticadas. Siguiendo con la construcción de las estructuras romanas por excelencia, tales como los acueductos de arcos, anfiteatros, hipódromos, baños y villas. Los bizantinos enriquecían el repertorio con sus iglesias de cúpulas, monasterios, amurallados y fortificaciones más sofisticadas. Y esta fue una pequeña parte de la historia de Roma.